En esta ocasión les voy a mostrar los conceptos más básicos de la prueba de independencia chi cuadrada para datos categóricos. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Tenemos entonces el ejemplo donde en una cierta ciudad se desea promulgar una nueva ley de movilidad que puede causar división entre las opiniones de los ciudadanos. Entonces, los investigadores creen que podría haber alguna relación entre el nivel de ingreso de los ciudadanos y la opinión que tengan respecto a esta nueva ley de movilidad. La primera variable es entonces la opinión del entrevistado respecto a la ley de movilidad, que puede ser a favor o en contra. Y la segunda variable es el nivel de ingreso, que puede ser nivel bajo, medio o alto. Entonces, esa es la pregunta de investigación, si el nivel de ingreso y la opinión del entrevistado están de alguna manera relacionados. Se entrevistan a 1000 ciudadanos y se les pregunta acerca de si están a favor o en contra de esa ley de movilidad, de esa reforma, y también se les pregunta acerca de su nivel de ingreso económico y se cataloga como bajo, medio o alto. En esa tabla, que se llama tabla de contingencia, se han representado también las sumas de los renglones y las sumas de las columnas. Este es entonces el estadístico de prueba chi cuadrada, también llamado la prueba Pearson chi cuadrada, donde el estadístico de prueba es la chi cuadrada, que es la suma de cada elemento que se conforma con la resta de las frecuencias observadas de las esperadas. Se restan esas dos frecuencias, las observadas y las esperadas, se elevan al cuadrado y se dividen entre las frecuencias esperadas. En un momento más vamos a ver cómo se hace eso en la tabla. Entonces también, como es una estadística chi cuadrada, tiene solamente un parámetro, que son los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan multiplicando número de renglones menos 1 por número de columnas menos 1. Cada frecuencia esperada se calcula con el total de la columna por el total del renglón entre el gran total. Algunas características de la prueba de independencia chi cuadrada es que es un test no paramétrico, es decir, es de distribución libre. No necesitas probar el supuesto de normalidad de las variables. También, pues hay dos variables que son de naturaleza no métrica. Una la podemos llamar variable independiente y otra variable dependiente, que entonces pueden ser de tipo nominal o tipo ordinal. Los grupos, los tamaños pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Los grupos de estudio, o sea, las variables, son mutuamente excluyentes. Cada elemento de la muestra puede estar solo en una categoría del grupo o en una celda de la tabla de contingencia. La sugerencia para el tamaño de muestra es que al menos sea el número de celdas por 5. Por ejemplo, en este caso tenemos 6 celdas por 5, 30. Entonces mínimo debe haber 30 elementos en la muestra. Aquí hay 1000. Es más que suficiente. No deberías tener más de 20 celdas por tabla. Eso conllevaría a un problema por ahí que no vamos a mostrar en este caso, pero pueden consultar literatura al respecto para mayor explicación de por qué esta restricción. En esta tabla, la tabla de contingencia, tenemos entonces las frecuencias observadas, es decir, lo que realmente se midió, se tomaron las opiniones de los ciudadanos, y vamos a calcular la tabla de frecuencias esperadas con esa fórmula. El total de la columna por el total del renglón entre el gran total. Por ejemplo, ahí tenemos la tabla ya calculada. El primer ejemplo sería, vamos el elemento que corresponde a favor de la reforma con nivel de ingreso bajo. Observados tenemos 181 sujetos que opinan a favor y que tienen nivel de ingreso bajo. Entonces, para calcular el correspondiente valor
de la frecuencia esperada se multiplica el total de la columna, que serían 320, por el total del renglón, que serían 597, divididos entre el gran total, que son 1000, eso me queda 191. Otro ejemplo de la tabla ya calculada. Tenemos entonces 136 ciudadanos que opinaron en contra de la reforma y con nivel de ingreso alto. Su correspondiente valor esperado sería la multiplicación del total de esa columna, que serían 321, multiplicado por el total del renglón, que serían 403, dividido entre el gran total, que son 1000, me queda 129.36. Entonces, lo que se hace a continuación, se utiliza la fórmula del estadístico de prueba chi cuadrada, donde lo que haces es restar cada par de frecuencias observadas y esperadas, elevarlas al cuadrado y dividirlo entre su correspondiente frecuencia esperada, y así haces para cada celda. Entonces tendrías 6 valores que resultarían de esa formulita, y se suman esos 6 resultados, obteniendo el estadístico de prueba como chi cuadrada como 5.09971, y se calculan a continuación sus grados de libertad con la fórmula número de renglones menos 1 por número de columnas menos 1. Tenemos entonces 2 renglones menos 1, me queda 1. 3 columnas menos 1, me queda 2. Entonces 1 por 2 es 2 y tenemos 2 grados de libertad. El valor del estadístico chi cuadrada 5.09771 con 2 grados de libertad se le calcula su valor P. Aquí hay un ejemplo utilizando Excel, aunque se puede utilizar algún otro paquete estadístico o tablas de distribución chi cuadrada. En este caso la fórmula en Excel es distribución chi cuadrada CD, que es cola derecha. Escribimos el número del valor chi cuadrada que obtuvimos en el estadístico de prueba 5.09971, con grados de libertad, que son 2, y entonces lo ejecutamos y obtenemos un valor P de 0.0781, que es mayor que 0.05, que es el nivel de significancia elegido por default. Con criterio de rechazo con valor P, notamos que si el valor P es mayor que 0.05, no rechazas la hipótesis nula. Si es menor que 0.05, entonces rechazas la hipótesis nula. Valor P 0.07 es mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? En este caso diría que el nivel de ingreso y la opinión del entrevistado son independientes, y la alterna diría lo contrario, que el nivel de ingreso y la opinión del entrevistado no son independientes. Entonces lo que tenemos que hacer con ese valor P 0.0781 es no rechazar la hipótesis nula, concluyendo que el nivel de ingreso y la opinión del entrevistado son independientes. Es decir, no hay diferencia significativa entre la opinión del entrevistado, entre los diferentes niveles de ingreso, alto, medio o bajo. En otras palabras, si opina a favor o en contra de la reforma, no es necesariamente por su nivel de ingreso. No afecta su nivel de ingreso a la opinión con respecto a esa reforma a la ley de movilidad. Otro ejemplo, datos del COVID-19 en México de marzo a julio de 2020. Están en la tabla de contingencia los resultados por grupo etario, grupo de edad, menores o iguales a 20 años, de 20 a 40 años de edad inclusive, de 40 a 60 años inclusive, de 60 a 80 años inclusive, y mayores de 80 años. Y entonces el resultado de la enfermedad, que puede ser que haya resultado en defunción o no defunción. La hipótesis nula en este caso es que el resultado de la enfermedad COVID-19 es independiente del grupo etario.
Estos datos, repito, son datos de COVID-19 en México entre marzo y julio de 2020 y se hacen los cálculos obteniendo un valor P menor que 0.001, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula y se concluye que el resultado de la enfermedad COVID-19 y el grupo etario no son independientes, es decir, son dependientes. En otras palabras, hay una diferencia significativa en el número de ocurrencia, en la ocurrencia de fallecimientos debido a COVID-19 entre los diferentes grupos etarios. Es decir, fallezca o no fallezca el paciente depende de su edad, del grupo etario al que pertenezca. Estas son las frecuencias observadas y ahí aparecen el cálculo de las frecuencias esperadas. Como un ejercicio, ustedes lo pueden hacer con las fórmulas que hemos visto anteriormente en este video y entonces podrán encontrar que el valor P que hace un momento acabo de mostrar, pero lo que voy a mostrar ahora es, ya que se rechazó la hipótesis nula, se concluye que pues depende, el resultado de la enfermedad depende del grupo etario, entonces queremos ver la fuerza de esa relación de dependencia y eso se calcula con el tamaño del efecto. Para tablas de contingencia 2×2, el tamaño del efecto se mide con el coeficiente phi. Para tablas de contingencia m por n que no sean 2×2 mayores que 2×2, el tamaño del efecto se mide con el coeficiente b de Kramer, donde tanto el coeficiente phi como el coeficiente b de Kramer son valores que oscilan entre 0 y 1. Más cerca de 1, entonces es más fuerte el efecto, más cerca de 0, pues es más débil el efecto. Ahí aparece una tabla para una especie de guía. Un tamaño de efecto de 0.1 se considera pequeño, en tanto que 0.3 se considera un efecto mediano y 0.5 en adelante un efecto grande. En este caso, para estos datos, el tamaño del efecto fue 0.23 y ahí aparece su intervalo de confianza. Para eso pues hay que usar software para hacer esos cálculos. Entonces observamos lo siguiente en las tablas de las frecuencias esperadas y observadas. Observamos que en las frecuencias observadas, en la columna de función, son mucho menores las frecuencias esperadas, excepto para dos grupos etarios, los que son mayores de 60 hasta 80 años y los mayores de 80. Ahí se puede observar entonces que efectivamente el resultado de la enfermedad, si fallece o no fallece el paciente, depende del grupo etario, siendo más alta la probabilidad de fallecimiento en los grupos etarios de 60 años y más. Esta es entonces una explicación a grandes rasgos de la prueba de independencia para datos categóricos chi cuadrada.